nombre, aleluya. Damos este lugar a nuestro pastor, amén. Que el Señor les bendiga. Poderoso es el Señor, amén. Qué bendición poder adorar el nombre de Cristo, poder exaltarle, cantando, adorando, bendiciendo su maravilloso nombre, amén. Vamos a estar orando por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a darle gracias a Dios por la bendición que nos ha dado y con la cual podemos también nosotros, de lo recibido de su mano, darle a Él. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos por tan bueno que eres, Señor, por todo lo que tú nos has bendecido, todo lo que tú nos has dado. Señor, siempre estaremos agradecidos, porque si no fuera, Señor, por tu gracia, por tu favor y tu misericordia, nada de lo que hay en nuestras manos estuviera, Señor. Hoy te honramos a través de ello mismo, Señor, de eso que recibimos de ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos así a depositar y mientras cantamos alguna alabanza más. Aleluya. Dios es bueno. Los niños van a pasar. Vamos a orar por los niños. Padre, bendecimos los niños. Señor, declaramos gracia, favor sobre sus vidas. Declaramos que hoy, Señor, aprenden una lección tuya y declaramos que tu sabiduría, Señor, incrementa en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios, gracias, hermanos, por la alabanza. Qué bendición, qué bueno verles acá, qué bueno que están acá en la casa del Señor. Hoy vamos a considerar la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Uno de los principios de las parábolas del Señor Jesús, y quiero hoy en esta noche hablar sobre el poder de la atención a lo que oímos. El poder de la atención a lo que oyes. Amén. Eso es lo que queremos hoy transmitir a su corazón, a su vida. Una enseñanza que podamos recibir en esta noche y que cada día nuestra vida esté siendo fundamentada, alineada en el propósito del Señor. Leemos la palabra de Dios, Mateo 13,
del 1 al 9. Si me lo pueden proyectar en esta ocasión, vamos a darle lectura ahí en las pantallas. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El 9. Y quiero que vea bien lo que dice el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias. Señor, que tu palabra en esta maravillosa noche quede en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, y pueda ser parte de nuestro diario vivir. En el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche te damos la gloria y te damos la honra. Ocupe su lugar. Es muy significativo en las Escrituras, en los 4 evangelios escritos por diferentes hombres de Dios que estuvieron al lado de Jesús, se registran 35 de los milagros del Señor. En los 4 evangelios tenemos el registro de 35 milagros que el Señor hizo, pero también hay 35 de sus parábolas registradas en los 4 evangelios. Estas parábolas son únicas en toda la literatura sagrada. Una de las cosas que caracterizaba al Señor era que la mayor parte de sus enseñanzas lo hizo a través de parábolas, de ilustraciones y de ejemplos. Porque las parábolas son esos milagros de enseñanza espiritual que pueden ser transmitidos a nuestra vida de una manera clara y de una manera que las podemos entender. Palabras que el Señor Jesús habló, ilustraciones que el Señor Jesús daba a las multitudes, y que lo hacía con las palabras correctamente pronunciadas y adecuadas, y con ilustraciones del momento que la gente se podía familiarizar y podía claramente saber de lo que estaba hablando el Señor, como historia, pero no como contenido espiritual. Porque muchas de las personas que escuchaban las parábolas, y los mismos discípulos a veces, no podían captar la enseñanza espiritual que Jesús quería transmitir. Porque las parábolas son como lo dijera el Proverbios 25:11. Dice que la palabra dicha o el consejo dicho a tiempo, o el consejo bueno, es como manzana de oro con figura de plata. Dice, es la palabra dicha como conviene. Y el Señor tuvo esa acertación de que siempre cuando Él enseñaba y cuando Él hablaba, era palabra conveniente, consejo a tiempo, para que toda su audiencia, todos los oyentes pudieran entender. De alguna manera el Señor Jesucristo usaba estas parábolas como imágenes para que
todos nosotros, aún los que hoy leemos la Biblia, podamos entender aquella riqueza que encerraba, gloria al Señor, esa enseñanza que Él quería dar. Para comenzar un poquito más a profundizar, si usted puede tomar notas, tómelo porque es importante. Voy a explicar qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Usted muchas veces escucha la Biblia, lee la Biblia y encuentra la palabra parábola. Yo recuerdo que cuando comencé a abrir la Biblia y a leerla, encontraba leyendo los evangelios, porque eso es la recomendación que recibimos, que comenzáramos desde el evangelio, de los evangelios, para después leer el Antiguo Testamento. Y encontraba la palabra parábola. Gloria al Señor. En ese tiempo usaban las antenas parabólicas, y rápidamente cuando oía yo parábola me acordaba de las antenas parabólicas. Parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una ilustración, una historia terrenal con un significado celestial. Una historia que es fiel a la vida común que las personas viven, pero que se cuenta en forma de ilustración para que la verdad sea más clara y sea más fácil de entender. Esa es una parábola. Y yo quiero que tomemos en cuenta 3 principios en la interpretación de una parábola. Por eso es importante, cuando usted va a leer las parábolas, hay 3 principios por lo menos que usted tiene que tomar en cuenta de interpretación. Primero, una parábola tiene un mensaje principal. Siempre una parábola en la Escritura tendrá un mensaje principal, algo que se quiere transmitir al oyente, un mensaje principal. Segundo, cada parábola tiene varios detalles secundarios, pero que cada uno de ellos tiene un significado espiritual relacionado con la verdad principal que se quiere enseñar. O sea, hay detalles secundarios añadidos a ese significado para poder de alguna manera resaltar, ¿verdad? O realzar la verdad principal que se quiere enseñar. Número 3, cada parábola tiene detalles que son muy necesarios para que se complete la historia terrenal de la que se está hablando, pero que a veces algunos de esos detalles no tienen ningún significado espiritual para el oyente y para aquel que lo está también narrando la historia o la parábola. Pero solamente usan los detalles para completar la historia. Vamos a ver en Mateo 13 de lo que hoy vamos a hablar de esta parábola, y quise tomar esta parábola porque es una parábola muy fundamental. De hecho, Jesús dijo que si no entendíamos esta parábola, y les dijo a sus discípulos: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? O sea, esto es muy básico, muy fundamental, y tiene que ver con el oír. Interesante. Esta parábola acerca del agricultor, de las semillas y los diferentes tipos de terrenos es la primera de las parábolas del Señor. Y vuelvo y reitero, una de las parábolas fundamentales. Marcos capítulo 4 versículo 13 lo dice el Señor, hablando de esa parábola, cuando les dice: no entienden esta parábola, ¿cómo podrán entonces entender las demás? Hoy quiero hablar de esta parábola, hermanos. Yo quiero que vamos a ver el poder que tiene la atención a lo que escuchamos. Hay 3 partes importantes que debemos de entender claramente de esta parábola. 3 partes. Toda parábola que tiene que ver con esta parábola de Mateo 13 tiene que ver con un agricultor o un sembrador, tiene que ver con la semilla y tiene que ver con 4 tipos de tierra donde cae la semilla.
Tres cosas importantes, puntos importantes que enseña esta parábola, o personajes o cosas que nos van a hablar de la verdad que el Señor quiso transmitir. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 13:37, después de que los discípulos no entendían la interpretación, no sabían lo que Jesús quería decirles con la parábola, Jesús tuvo que explicarles. Y en Mateo capítulo 13, versículo 37, encontramos que Jesús les interpreta o les da la definición de lo que Él quiso decir. Y vemos que aquí Jesús les dice en Mateo 13:37 que el sembrador es el propio Señor. Dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Señor. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús sembró la semilla y hoy todavía la semilla se sigue sembrando a través de todos los que predicamos la palabra del reino. Yo quiero que me proyecte 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, 1 Corintios 3, 6. Dice la palabra del Señor, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces todo aquel que está predicando la palabra está sembrando la semilla. Gloria al Señor, la misma semilla que el Señor Jesús sembró cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Qué es la semilla? La semilla, ahí mismo la interpretación de Jesús es que la semilla es la palabra de Dios. Consiste en el evangelio del reino, toda la verdad revelada de Dios. Una semilla maravillosa que se nos ha entregado y que se nos ha dado. Una semilla, gloria al Señor, que puede dar vida y vida incorruptible. Y esa semilla es la palabra del Señor. Si nosotros podemos mirar primera de Pedro 1:23, nos daremos cuenta del poder que tiene esta semilla. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la semilla es la palabra de Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Pero yo quiero que entienda y por qué Jesús habla de ello. Gloria al nombre del Señor, para enseñarnos el poder que tiene atender lo que oímos. 3. En la tierra, las diferentes clases de terreno, los 4 diferentes clases de terreno que enseña la parábola, es el corazón humano. Se mencionan 4 tipos de ellos. Y es importante que usted note que la semilla no tenía ningún problema, no tenía nada malo, era buena y era perfecta. O sea, el problema no estuvo en la semilla, el problema no está en el evangelio. El evangelio es puro, el evangelio es santo, el evangelio es poder, dijo el apóstol Pablo. La palabra de Dios es eficiente, es eficaz, es poderosa. Y toda palabra que se siembra en un corazón receptivo va a dar fruto. Gloria al nombre del Señor. Entonces la semilla no tiene ningún problema. La semilla es perfecta y es poderosa. Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue la recepción de la semilla, lo que estuvo mal. ¿Cómo es que se recibió la semilla? En 3 de los casos dice la Biblia que la semilla tuvo una mala recepción. Pero en uno de los casos, la semilla tuvo una recepción correcta. O sea, la recibieron correctamente. ¿Estamos acá? Entonces vamos a ver que los diferentes tipos de terrenos representan 4 formas distintas en que la palabra de Dios es asimilada por aquellos que la escuchan. 4 formas distintas. Estos cuatro tipos de terrenos nos dan a entender la manera en cómo una persona puede escuchar o puede oír y cómo puede reaccionar a lo que escucha. Durante el ministerio del Señor Jesús, escucha, hermano, esto no es nuevo. Durante el ministerio del Señor terrenal acá en la tierra, a menudo Él concluía enseñanzas diciendo este tipo de palabras. Por ejemplo, Él decía, el que tiene oídos para oír,
oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y él comúnmente lo decía. Luego, esto lo dijo en una ocasión en Mateo 11:15, cuando habló acerca de Juan el Bautista. El Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Luego también lo dice en la parábola en la cual estamos hoy hablando de ella, la parábola del sembrador. El que tiene oídos para oír, oiga. Y otra vez el Señor vuelve a decirlo y a repetirlo ahí en Mateo 13:43, cuando da la explicación de la parábola también de la cizaña. Sí, la cizaña y el trigo. Él dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Importante, ¿verdad? Algo que continuamente Jesús repetía era por la importancia que tenía el oír y atender con atención, el oír con atención lo que se hablaba y se decía. Por último, en las cartas de las iglesias a Asia Menor, Jesús concluye cada una de estas cartas con este dicho muy similar. Él decía: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A qué equivale esto? Equivale a decir: atención, lo que se está diciendo es muy importante, así que presten mucha atención al escuchar. Luego, si vamos también a Marcos capítulo 4, 23 al 25, vuelve el Señor a decir algo muy importante ahí. Dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, aquí hay algo muy tremendo. Dice: mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? En una interpretación propia, no tiene que ser la verdadera o la total, gloria al Señor, pero en una interpretación que yo puedo darle propia acá, Jesús está diciendo: pongan los ojos en lo que oyen. Y poner los ojos en lo que oímos es prestar toda la atención. Cuando usted presta atención, usted está fijamente mirando de dónde está saliendo la voz o el habla o la enseñanza o lo que se está diciendo. Es así. Cuando alguien está quizás viendo a los lados, está distraído y alguien quiere llamar su atención, inmediatamente le dice: pon atención. O sea, se está refiriendo: mírame a mí que estoy hablando. Entonces Jesús dijo: mirad lo que oís. Y vea lo que dice: porque con la medida que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Entonces, la medida va a ser más grande, la medida va a ser mucho mejor para aquellos los que podemos tener toda la atención a lo que oímos. Y luego dice el Señor: porque al que tiene se le dará. O sea, interesante, el que atiende, el que pone atención, lógicamente que va a crecer. Imagínese usted va a la escuela pero no pone atención. A usted no se le puede dar conocimiento por la falta de atención, porque usted no está ahí. Quizás su cuerpo está ahí, pero su oído y su atención no está ahí. Por eso dice: porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Que lógico, una persona que no pone atención y que no escucha, aún lo poco que puede tener lo va a perder. ¿Estamos acá, iglesia?
Por eso Jesús habló de la importancia de que el que tuviera oídos para oír, que pudiera oír. Jesús se encontró con este problema del oír. Pero, amados hermanos, también hoy es recurrente en la vida de la sociedad y en la vida aún dentro de la iglesia. Muchas personas simplemente escuchan, pero no oyen. Hay gente que solamente escucha, pero no oyen. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no oyen para comprender, no escuchan para comprender, simplemente simplemente escuchan, pero no escuchan para comprender. Y acá quien puede tomar el jugo de todo lo que se habla es aquel que pone atención y escucha porque quiere comprender. Estoy convencido de que hoy muchos no se dan cuenta de la importancia de oír con atención. Por eso es muy apropiado en esta noche preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué tan bien estamos oyendo nosotros? ¿Qué tan bien estamos atentos y poniendo atención a lo que Dios dice, a lo que Dios nos habla? Cada vez que el Señor predicaba el Evangelio, la palabra de Dios, y cada vez que sigue predicando el Evangelio a través de la palabra de los hombres de Dios que a continuo están hablando la palabra, vemos que siempre en la audiencia y siempre en el terreno habrá 4 clases de oyentes. Y eso es lo que quiero hoy tocar, y ya casi vamos cerrando. Hoy va a ser corto. Primero, tenemos el oyente semejante al camino. La interpretación que nos da el Señor Jesús en Mateo 13:4 dice que se refiere a aquella persona que escucha la palabra, pero el corazón es duro, no tiene profundidad. La palabra no se puede recibir porque la palabra permanece en la superficie, y como permanece en la superficie, vienen los pájaros y se la llevan. Esa es la dureza de corazón. La persona o el oyente puede estar recibiendo una infinidad de semillas de vida, de palabra de Dios, pero si el corazón es duro, esa semilla nunca va a poder germinar porque está en la superficie. Los pájaros vienen y se la van a llevar. Muchas personas son así, vienen a la iglesia, escuchan la palabra, parece que todo les gusta, pero la palabra está sobre sus corazones y no está en sus corazones. Esto es muy importante, hermano, porque yo puedo tener esto. Vamos a poner una ilustración aquí. Yo puedo tener esta servilleta o este Kleenex. Yo lo puedo tener encima de la caja, ¿verdad? Yo puedo tener la palabra encima de mi corazón, pero esa palabra no tendrá ningún efecto en mi vida porque está superficialmente sobre mí. Pero si la palabra de Dios está dentro de mí, era mejor ver el líquido, algo con líquido, ¿verdad? Sería mejor la ilustración. Si la palabra de Dios está dentro de mí, esta palabra viene a ser parte de mi vida. Y como es parte de mi vida, mis acciones, mi vida va a reflejar lo que está dentro de mí. La Biblia nos habla de un personaje que fue muy íntimo y muy amigo de Jesús. Jesús lo llamó amigos. Tenemos a Judas Iscariote en Lucas capítulo 22, 47 al 48. Judas era alguien que tenía la palabra sobre su corazón, pero no la tenía en su corazón.
No la tenía en su corazón. La palabra no era parte de su corazón. Por eso él tenía un corazón ladrón, tenía un corazón malo. Sí, tenía un corazón de entregar y traicionar. ¿Estamos acá, amados? Entonces, ese es el oyente que puede tener la palabra sembrándose en su corazón, pero no puede la palabra de Dios penetrar en un corazón duro. Segundo, el oyente es semejante al terreno pedregoso. Leemos ahí en Mateo capítulo 13, versículo 5, que el suelo o la tierra o el terreno era muy poco profundo. Y esto representa aquel oyente que es superficial, aquel oyente, gloria al nombre del Señor, que quizás profesaron, se convirtieron y quizás continúan haciendo las cosas bien y continúan creciendo hasta que surgen los problemas o la persecución, y es ahí donde se rinden. Tenemos muchas personas que les sucede eso, que cuando encuentran un problema, una situación, aún dentro de la iglesia donde supuestamente no debería haber eso, pero lo hay, y esto no es viejo. Esto, si usted se va a las escrituras y comienza a ver toda la historia de la iglesia, usted mirará, gloria al Señor, un sinfín de problemas dentro de la iglesia. Yo no sé por qué la gente ahora se asusta de ver tantos problemas dentro de la iglesia, si esto es muy antiguo. Amén. Tenemos unos corintios que eran formidablemente llenos, hombres y mujeres llenos de dones. Ellos hacían todos los dones, se movían ahí en la iglesia. Sin embargo, había divisiones, había pleitos, había iras y había contiendas. Amén. Pero bueno, los cristianos que son de poca profundidad, o los oyentes que tienen poca profundidad, cuando surgen los problemas, la persecución, se rinden. Tenemos aún un ejemplo en la palabra: Simón el mago, que era un oyente de tierra o de terreno pedregoso. Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 34. Este hombre tenía intenciones equivocadas. Quiso comprar, gloria al Señor, lo que los discípulos tenían, el poder de Dios, y era una intención equivocada. Era un oyente superficial, un cristiano superficial. Podríamos decirlo así, ¿no? Un cristiano medio cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Luego está el tercero, el oyente que es semejante al terreno espinoso. Mateo 13, 7. Este es la clase de oyente que es de doble ánimo. El corazón de esta persona está compartido. Le gusta la mundanalidad, le gustan las cosas del mundo, está muy preocupado por los afanes, está preocupado por el dinero, gloria al nombre del Señor, por las cosas terrenales. Hay una preocupación fuerte en el corazón. Dirá usted: pastor, ¿y a usted no le preocupan esas cosas? Claro que sí, pero nunca eso tiene que tomar nuestro corazón o nuestra atención más que Dios. Mateo capítulo 13, 22. Hoy hay muchos que pueden recibir la palabra, pero cuando permiten que las riquezas, el dinero o la búsqueda, aunque no tengan riqueza, pero la búsqueda del dinero, las posesiones, gobiernen sus vidas, dice la Biblia que la palabra se ahoga. Se ahoga. Tenemos un caso en la Biblia, Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11, de Ananías y Zafira. Dos personas que recibieron la palabra y la recibieron con gozo, la recibieron con alegría. Pero ¿qué pasó? Cuando se llegó el momento de
de ellos mismos voluntariamente vender las propiedades, la propiedad que ellos tenían y ponerla a los pies de los apóstoles, ellos cometieron un gran problema. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, las cosas materiales, ahogaban la palabra que se les había sembrado. Y ya usted conoce la historia. La Biblia dice que le mintieron al Espíritu, y ellos cayeron muertos delante del apóstol Pedro. Amén. Pero está el cuarto, que es el oyente, que es buena tierra. Mateo 13:8. Este es el oyente que es honesto, que es receptivo y que es fructífero. La interpretación que está en Mateo capítulo 13, versículo 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Cómo dice? Oye, ¿y qué más? ¿Y por qué entiende? ¿Por qué entiende? Porque puso atención. Dice: este es el que oye y entiende. Entendemos por el enfoque y la actividad cerebral que le ponemos a las cosas que se nos están enseñando. Y realmente eso es atención, poner toda su actividad cerebral en lo que se está hablando, en lo que se le está enseñando. Oye y entiende. Eso es lo que pasa, mis amados. Por eso allí podemos poner la palabra atención. El que oye con atención va a entender la palabra. Y al entender la palabra, ¿qué dice? Da fruto y produce. ¿A qué? A 100, a 60 y a 30 por uno. 3 niveles de producción de acuerdo a la capacidad y a la atención que usted pone a lo que escucha. Tenemos un caso en la palabra de Dios. Tenemos un caso en Juan capítulo 1, versículo 45 al 51. Tenemos el caso de este gran hombre, Natanael. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Qué hubiese pasado si Natanael no pone atención a lo que le venía a decir Felipe? Si lo hubiera tomado así como cualquier cosa. Mas sin embargo, Felipe captó la atención de Natanael, y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dice: ven y ve. Y cuando Natanael llega ante el Señor, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un hombre que ponía atención, que atendía a lo que se le hablaba de Dios. ¿Cuántas de las cosas evitaríamos en nuestras vidas, hermanos, si tan solo pudiésemos poner atención cuando oímos? Todos tenemos ese problema. Dirá usted: pastor, usted lo tiene. Yo también lo tengo muchas veces. Tenemos ese problema, y a veces nos metemos en situaciones y en dificultades tan fuertes simplemente porque no tenemos esa habilidad y esa capacidad de poner atención a lo que se nos está diciendo. Tenemos otro caso en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39, el caso de aquel eunuco del etíope. Dice la palabra que un ángel del Señor le habla a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y luego le dice la Biblia que entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Luego, ¿qué dice? Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este hombre venía leyendo.
¿Cómo venía? Atento. Él quizás había escuchado todo lo que se había dicho allá en la sinagoga, y él venía todavía haciendo lo de la vaca, rumiando. Venía viendo, pero él no podía entender a qué se refería. Entonces dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe obedeció. Y acudió Felipe y le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes? ¿Qué dice? ¿Pero entiendes lo que lees? Y luego dice: ¿cómo podré si alguno no me enseña o si alguno no me explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Para qué? ¿Para estar distraído o para atender a lo que Felipe le decía? Para atender, para poner atención a lo que Felipe le iba a decir. Y dice la Biblia que el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja, bueno, fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Entonces Felipe inmediatamente le dice: esto se refiere a Jesús, y comienza a darle el plan de salvación, a lo que Jesús había venido a hacer a este mundo. El etíope entiende rápidamente y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El poder de poner atención. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todas estas son ilustraciones. Hay otro hombre en Hechos capítulo 10 del versículo 1 al 2, Cornelio, un hombre que era, dice la Biblia, que era centurión de la compañía llamada la Italiana, pero era un hombre que era piadoso y era temeroso de Dios con toda su casa, y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre que le tenía la total atención a Dios. En su manera como él, quizás a su nivel de conocimiento que él tenía de Dios, él lo hacía. Pero era un hombre que le gustaba poner atención a lo de Dios. Cuando una persona pone atención, imagínense, miren lo que él hacía. Dice que hacía las limosnas. No era porque le sobraba, sino porque él sabía que, y él sentía en el corazón que tenía que darle algo a Dios. Amén. Y oraba al Señor siempre. Limosnas al pueblo y oraba al Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre atento. Ahora, mis amados, Dios está llamándonos a nosotros a poner cada vez atención a lo que Él nos está hablando. Porque escuche, usted y yo podremos estar sentados 20, 30, 25 años en un lugar donde la palabra de Dios siempre se esté hablando, siempre se esté sembrando. Pero escúcheme, lo que va a definir el cambio de vida en usted y en mí es la manera en cómo permitimos o cómo tenemos esa recepción, cómo recibimos la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios tome lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Ningún medicamento es efectivo cuando está en el frasco. Es efectivo, su naturaleza es efectividad, porque para eso lo hicieron. La composición química o la composición es para traer alivio o para traer en cierta manera una sanidad de la dolencia. Pero eso, si está dentro del frasco, no nos va a ayudar. ¿Cuándo es que esto nos va a ayudar? Cuando nosotros apliquemos eso y nos lo pongamos dentro de nosotros. Amén. Y esto se hace solamente poniendo atención a lo que oímos. ¿Estamos acá? Entonces, ¿vamos a seguir poniendo atención? ¿Ya no se va a distraer? Ok. ¿Y sabe qué? Los atentos casi siempre buscan la parte de enfrente. No se sientan mal los que están atrás. Tendrán sus motivos, pero los servidores, yo sé que están atrás. Pero siempre cuando estamos, la atención
siempre se buscan las partes de enfrente. Amén. ¿Usted no ha visto eso? Que siempre los que son más atentos, los que quieren y les importa aquello que se va a hablar, tratan de buscar los primeros asientos. Amén. Y el que como que no le importa, como que no le interesa, allá se queda a lo lejos, ¿verdad? Se quedan a lo lejos. Pero el que quiere aprender está cerca. Amén. Atención. ¿De cuál terreno eres? ¿De cuál terreno? ¿Semejante al camino? ¿Terreno con piedras, pedregoso? ¿Terreno espinoso? ¿O eres un terreno muy bueno donde la semilla puede caer, desarrollarse, crecer y dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a decirle al Señor que nos ayude a mirar lo que oímos. Dígale al Señor esto: Señor, ayúdame a mirar lo que oigo. Quiero ver lo que tú me estás hablando. Quiero poner toda mi atención, quiero tener todo mi